Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? Bueno, pues no sé por qué últimamente le estoy dando muy fuerte al tema de los documentales. Resulta que ha habido documentales que me han interesado bastante y que los estoy viendo con muchas ganas, más que las películas de ficción, no sé, así aprendo y mira, pues voy descubriendo cosas nuevas que no conocía. Y bueno, pues este es un documental que cuando lo vi anunciado me llamó mucho la atención y desde ya quiero agradecer a El Médano Producciones porque, bueno, pues me han permitido poder ver esta película antes de su estreno para poder hablar en condiciones. Muchísimas gracias porque tenía bastante curiosidad por verla. La verdad es que, bueno, pues se han portado muy bien, me han pasado todo el material posible de dossier de prensa, me lo estoy leyendo, así que con todo ello vamos allá con Un hombre sin miedo. Y bueno, ¿quién es este hombre sin miedo? Pues es el Padre Llanos, que es un cura obrero, es una figura muy importante que estuvo en España en el siglo pasado y que, bueno, pues estuvo muy centrado en las chabolas del Pozo de Tío Raimundo, que es una de las zonas de Madrid. Y bueno, pues está dirigido por Juan Luis Denó y de nuevo pues quiero agradecerlo porque no conocía nada de este tema. Y fijaos lo que son las cosas, porque se lo estaba comentando a la familia y decía, sí, no, pues me estoy viendo un documental sobre el Padre Llanos y me dicen, hombre, sí, el Padre Llanos, no sé qué, el Pozo. Y en un momento me dicen que una bisabuela mía al parecer vivió en el Pozo de Tío Raimundo y yo me quedé como muy sorprendido, decir, ¿cómo? Que, o sea, que casualidad cósmica, ¿no? Que se me relacione de esa manera. Pero no, luego preguntado un poco más, no es que vivió, sino un poquito más para allá, o sea, como muy colindando, en la zona colindante, pero no en el propio Pozo del Tío Raimundo. Pero bueno, que me pareció curioso, porque claro, porque mi familia me ha explicado cosas, dice, sí, ¿no? Que había unas casas así, no sé qué, que luego se hicieron cosas, y ojo, pues me ha parecido muy interesante. Así que bueno, pues el Padre Llanos es una persona que, bueno, pues sufrió muy curiosa, ¿no? Porque sufrió la guerra civil, perdió a sus hermanos durante la contienda y entonces pues se metió a cura, ¿no? Es una figura muy curiosa y que sí que merece un documental por lo que dicen. Es cuando se sacan en la legalización, ¿no?, del Partido Comunista en el año 77 fotos y te puedes ver en el diario El País, que está en primera plana, un cura levantando el puño. La gente no le entra esto en la cabeza. ¿Cómo que un cura levantando el puño? ¿Cómo que un cura comunista? ¿Cómo que un cura obrero? Pues no lo entienden. Y claro, es una figura como que choca y eso es lo interesante, es ese choque. Tal y como dice el documental, pues él perdió a 2 de sus hermanos durante, bueno, pues la guerra civil, él estaba en la zona nacional y murieron a manos del bando republicano, lo cual, bueno, pues es una cosa curiosa, no es lo que se suele escuchar de ahí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí inicia sus estudios como sacerdotes y de repente pega el cambio. Tal y como dicen, espera que lo quiero leer bien, que lo tengo por aquí. Vine a evangelizar al pueblo y el pueblo me evangelizó. Resulta que, bueno, pues obviamente se mete en los estudios, jesuita, y cuando ve la miseria que hay en España en esa época, decide que no puede quedarse manos cruzadas. Decide meterse en el fango e ir a ayudar al poblado de, bueno, el Pozo del Tío Raimundo, que en ese momento era una España diferente, era un Madrid diferente. A mí me llama la atención porque en un momento dado muestran un mapa donde se ven todas las zonas y claro, lo que hoy en día vemos como algo súper edificado, pues yo qué sé, Aravaca, el Paseo de Extremadura, Vallecas, claro, todas estas zonas que hoy en día están bien, claro, en ese momento eran como casi el extrarradio, como lo que decían pueblos chabolistas de gente que se viene de fuera. Incluso él tenía pues comentarios con esta gente de vosotros del pueblo, quedaros en el pueblo, que venís a la ciudad a molestarnos, y luego pues que parece que se arrepintió de esas palabras cuando abrió los ojos. Y entonces, bueno, pues es muy interesante ver cómo pues toda esta zona ha evolucionado gracias al esfuerzo de toda esta clase de personas. El documental, lo que digo, durante 1 hora y media nos centran primero en la vida, porque claro, tenemos que entender quién es, de dónde viene, cómo era su familia, cómo perdió a sus hermanos y demás. Y luego nos centramos un montonazo de tiempo en su labor en el Pozo de Tío Raimundo. Y aquí es cuando contamos con muchísimos testimonios. A mí me gusta porque no ha habido un famosete, ¿no? No hemos tenido el clásico famoso para darle, con mucho, bueno, pues una descendiente de la pasionaria, pero no es lo típico de ver aquí a un actor ni nada, no.
todo ha sido gente que trabajó con él, ha sido pues compañeros suyos, ha sido gente pues eso, del partido, ha sido gente de propios vecinos que simplemente estaban ahí que la han recordado y eso es muy bonito. Bueno, pues también tenemos muchísimas fotos de archivo y vídeos, tenemos algunas declaraciones que él hizo y claro, pues es muy interesante. Claro, la productora podía acceder pues a toda esta clase de material que me parece súper interesante y obviamente como este material es en blanco y negro tenemos que los testimonios también son en blanco y negro. Según se acerca al final y vemos cómo es la zona hoy en día, pues han pasado a color, me ha parecido precioso ese detalle y bueno, pues te marca cómo es las anécdotas que él hacía, ¿no? Pues cómo iba ahí a trabajar. Muchos de los vecinos hablaban de lo que era la España en ese momento, es decir, pero bueno, es que tenemos unos techos de uralita que era imposible estar en verano, no teníamos ni agua corriente. Me ha flipado dos anécdotas, me han flipado. Una es cuando dicen que están derrumbando una casa, que en ese momento no te desocian, directamente derrumbaban la casa y que va con un abrigo, lo tira encima y dice de esto ha tomado posesión el Vaticano y no lo tiran. O por ejemplo lo guay es cuando hacen ¿cómo se llama? Analizan el agua, entonces pues la gente puede grifos, entonces se lo cierran porque dicen, no, aquí Franco tiene que venir a inaugurarlo. Entonces claro, pues llega este señor, va ahí, claro, la costumbre según dicen era que el cura le tenía que dar la bienvenida. Y se queda diciendo, pero, ¿dónde está el cura de la zona? No, que se ha ido a dar un paseo. Y claro, y que te aparezca el propio padre Llanos diciendo, con todas las narices, diciendo, no me gusta lo que estaba haciendo este señor en España, entonces dije, pues le voy a hacer este feo de, no le voy a dar la mano, estoy de excursión. ¿Qué seguridad tienes que tener en ti mismo para hacerle eso a este señor, O sea, ¿qué seguridad? Entonces, pues lo que hice todo el rato, ese contraste, ¿no? Tienes una persona del clero que, bueno, pues obviamente la persona del clero es curioso porque no suelen ser los que más están en este momento a favor del pueblo y le ves ahí cómo pues puede actuar con cierta impunidad, ¿no? Porque lo que decían, ¿no? Es que era pues una persona como extraña, es decir, pero ¿qué hace aquí una persona de un sacerdote manchándose las manos, yendo al barro? Y como esto pues le dejaban, tenía cierta impunidad, como poco a poco fue permitiendo pues eso, inauguró una iglesia que ponían la imagen de Virgen fuera porque no cabía. Y también el detalle de una señora que me ha gustado mucho, que es un testimonio de una señora que le mete una caña que es increíble, porque es lo que me ha gustado. Si todo es bueno y bonito, no, sería una holografía. Pero aquí hay una persona que no es que esté en contra, pero que no le tiene tanto aprecio como muchos otros. Pues lo que dice que, oye, que no tengo la partida de bautismo y me quiero hacer la comunión. Y que al parecer el padre ya nos decía que no. Y que al final la tuvieron que hacer la comunión de Strangis ahí. Claro, eso no habla bien. O lo que ella decía, dice, se notaba que aunque estaba aquí tenía como sus preferidos, la gente que era más religiosa, más afín a él, y el resto como que no era tan así, que es normal, ¿sabes? O por ejemplo, bueno, pues hay un momento eso que le mete una buena caña cuando dice, no, fue el primer sacerdote que tuvo monaguillos y monaguillas, y todos, oh, qué moderno. Claro, aparece esta señora diciendo, monaguillas no. No, tenía los monaguillos, que eran los que hacían las labores del monaguillo, de ayudarle en misa, y dice, yo no vi una sola niña ayudándole en misa, le ayudaban fuera, o sea, labores fuera de los monaguillos, eran sus ayudantas. Entonces, me gusta porque, joder, le da mucho más caras a este personaje, a este documental, es mucho más, tienes lo bueno y lo malo. Esta señora me ha encantado. Pero claro, se han centrado muchísimo en el pozo del tío Raimundo y entonces, claro, ha estado bien. Pero luego cuando viene todo el tema más adelante, de la droga, de cómo pues toda esta gente que era pues los jóvenes que estaban haciendo teatro y demás, sucumben, muchas familias ven cómo sus hijos mueren, que les ven ahí tirados en los bancos, que era un problema tremendo por lo que me han contado, claro, esa época yo no la viví. Y bueno, pues tenemos todo el tema de la droga, de bueno, pues el Partido Comunista, si lo legalizan, y sus últimos años, creo que murió en el 92. Entonces, claro, me ha faltado esto, me ha faltado toda esta parte. Me ha gustado mucho, bueno, que el detalle de que con todos estos años más modernos meten de fondo una música más metalera, ahí me ha gustado ese detalle, pero claro, o sea, este puntito de decir, no se lo centrado mucho en el tío Raimundo, que me parece increíble porque es lo más potente que hizo, pero sí que me habría interesado incluso gastarme 20 minutos más de esta película en saber qué pasó en sus últimos años, ¿no? En los años 90, ¿qué más hizo? Pues por ejemplo, ¿no? Lo de levantar el puño, la foto y demás, eso me habría parecido también muy interesante de añadir y eso lo hemos pasado un poquito por encima. De hecho, llega como de la nada, decir, hemos dicho, oye, que el padre ya nos ha muerto. Ostras, ya hemos acabado esta historia, pues qué curioso. Claro, lo que hice en todo su funeral, en el que veías pues la gente de los dos bandos, de los obreros comunistas
y los del clero levantando el ataúd. Hemos levantado el puño cantando el Internacional y de repente, bueno, nos rezamos un rosario. Eso me ha parecido muy interesante. Así que por eso, las descripciones que hacen de él dan pie al nombre, ¿no? Un hombre sin miedo. Ha habido alguien que lo ha comentado, ha dicho, tenía la sensibilidad de una doncella, pero la dureza de una roca. Es una persona que dice todo el rato sin miedo, sin miedo. Lo han repetido muchas veces. Es un hombre sin miedo. O sea, para hacerle esos desplantes a Franco me ha parecido muy potente. Pero sobre todo eso de, bueno, ¿y qué hacemos? Quiero ir a las reuniones. No vengas, que es muy peligroso. Me da igual, me voy a meter. Y esa persona que se mete en el fango para ayudar de verdad. O sea, me ha parecido un documental muy interesante. Es una figura que yo no conocía. Y de nuevo, pues agradezco a El Médano Producciones por darme esta posibilidad de verlo. Y lo más interesante para mí ha sido cómo está rodado, lo que digo, blanco y negro. Hemos tenido también poesías que él hizo, hemos tenido pues muchos recortes de que él escribió, pero sobre todo eso, el acceso a los testimonios, que son personas llanas que le conocieron, y sobre todo la señora que le ha metido caña. Eso me ha parecido lo más potente, porque le da como la redondez al círculo, ¿no? Ahí decir, vale, vemos también un poquito lo malo, decir, no era una persona perfecta, pero bueno, hizo lo mejor posible y me ha molado, la verdad es que me ha molado bastante. Así que eso, yo lo recomiendo, si podéis ir a verlo. Ya sabéis que un like y una suscripción pues anima siempre a seguir con el canal. Venga, nos vamos viendo, hasta luego.